Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Estamos en la unidad número 2, que son los elementos del costo de producción. Y estamos viendo pues el último tema de esta unidad, que serían los gastos indirectos de fabricación, que son aquellos gastos que se incurren, pero que no se conoce cómo asignarlos por producto. Es decir, por eso se llaman gastos indirectos. Estamos viendo cómo podemos distribuir estos gastos indirectos a las unidades de producción. Hay varios métodos para distribuirlos. Aquí en esta clase pues estamos viendo algunos de ellos. En este caso estamos utilizando nosotros lo que le llaman el prorrateo directo y el prorrateo indirecto. La palabra prorratear no es otra cosa que distribuir, es decir, tomar algún criterio para poder distribuir esos gastos generales, gastos indirectos de fábrica, sobre la producción que se generó en un periodo determinado. En la clase anterior, que iniciamos este tema de los gastos indirectos de fabricación o gastos generales de fábrica, vimos algunos criterios. Aquí vuelvo a mencionar pues también diferentes formas en que se pueden asignar los gastos indirectos de fabricación. Vamos a poner aquí algunos ejemplos, algunos de los gastos y la base de prorrateo. O sea, la base que se va a utilizar para distribuir estos gastos. Por ejemplo, la electricidad. Una base que se puede utilizar para asignar estos gastos pues es los kilowatts hora que se consumieron durante determinado periodo. Entonces, dependiendo de los kilowatts que se consumió en cada departamento, pues podemos distribuir el total del gasto sobre ese gasto que se tuvo en cada departamento. Para hacerlo aún más explícito, digamos en nuestra casa, en nuestro domicilio donde vivimos, llega un recibo de la luz, donde se indica ahí pues el costo del consumo en kilowatts hora que tuvimos durante un periodo, ya sea un mes o 2 meses, y luego se multiplica por la tarifa y ya nos da el costo que debemos pagar por la factura de la electricidad. Sin embargo, en nuestra casa pues hay varias áreas, varios cuartos. Puede ser que tengamos 3 cuartos, una estancia, quizá una sala, un comedor, una cocina. ¿Cómo saber cuánto le corresponde a cada área? Bueno, tendríamos que usar una base para determinar. Si tuviéramos nosotros un medidor, o pudiéramos medir en base, digamos, a cuánto se consume en cada departamento, en cada área de la casa. Bueno, no sería departamento, no sería más bien en cada cuarto. Bueno, dependiendo si tiene un aire acondicionado, si el cuarto tiene un aire de 2 toneladas, pues le va a tocar una mayor parte que el cuarto que nomás tiene un aire de 1 tonelada. O si la sala nomás tiene únicamente un abanico, pues ese le va a tocar menor parte, porque un abanico consume mucho menos kilowatts que un aire acondicionado. Entonces, sería un ejemplo, pues, de alguna manera poder distribuir los gastos que se generan en las diferentes áreas o departamentos. Otro ejemplo pues sería la renta. Se está pagando la renta del local. Bueno, ¿cómo vamos a distribuirlo entre los diferentes departamentos de la empresa? Pues podría ser por metros cuadrados. Entonces la empresa paga por la renta, por decir, 30,000 pesos al mes. ¿Cuánto le corresponde a cada departamento? Pues una forma de hacerlo es en base al área, en metros cuadrados. De tal manera que le va a tocar un mayor gasto de renta, pues obviamente a aquella área o departamento que tenga pues una mayor superficie en metros cuadrados. Otro sería, por ejemplo, el seguro que se paga, digamos el seguro del edificio, un seguro contra incendio o contra robo. Igual, el pago del seguro pues es general, es para toda la instalación, para toda la fábrica. Una forma de asignarlo pues también sería por medio de el área que ocupa cada departamento para determinar cuánto le correspondería del gasto del seguro. Otro sería, por ejemplo, el gasto del comedor.
si una empresa ofrece comedor a sus trabajadores, es un costo que incurre la empresa. Bueno, ¿cómo asignar el gasto de comedor a los diferentes departamentos? El departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de marketing, el departamento de recursos humanos. Bueno, pues una forma sería por el número de trabajadores o número de empleados. Número de empleados en cada departamento. A lo mejor el área de marketing tiene 6 empleados, mientras que el área de producción a lo mejor tiene 50 trabajadores. Entonces, obviamente, el gasto del comedor sería mayor para el área de producción porque tiene más trabajadores que hacen uso del comedor, mientras que el área de marketing pues solamente tiene muy pocos trabajadores que hacen uso del comedor. Entonces, sería una base pues para distribuir el gasto del comedor entre el número de departamentos en base al número de empleados que hay en cada departamento. Bueno, son ejemplos. El asunto es, se tiene que utilizar algún criterio para poder distribuir los gastos entre los departamentos y poder conocer pues cuál sería el costo unitario de producción. Tratando de ser aún más explícito en este asunto de cómo prorratear o cómo distribuir los gastos indirectos, antes de hacer el ejemplo, vamos a poner un caso hipotético donde se decide, digamos, por un maestro premiar a 3 alumnos que sacaron la mejor calificación en la materia de física. Y vamos a suponer que se tuvieron 3 estudiantes. Y que el estudiante Luis sacó una calificación de 70. El estudiante Juan obtuvo una calificación de 80. Y Pedro tuvo una calificación de 90 puntos, en una escala de 0 a 100. Entonces ha decidido premiar a los 3 estudiantes con un premio monetario y distribuir una bolsa que consta de 50,400 pesos. Entonces vamos a suponer que se van a premiar a 3 estudiantes. Se les va a dar un monto total de 50,400 pesos y necesitamos encontrar una base que sea equitativa, de tal manera que el alumno que sacó mejor calificación pues reciba una mayor parte de dinero que el que sacó una menor calificación. Entonces, ¿cómo le haríamos para distribuir estos 50,400 entre estos 3 alumnos? Bueno, nuestra base de prorrateo sería la calificación, es decir, los puntos obtenidos en el examen, o si es la calificación final del semestre. Entonces tomaríamos el total de la suma de los puntos, de 70, 80 más 90, que serían en total 240 puntos. Así que vamos a dividir, esta sería nuestra base de prorrateo. $5,400 pesos entre 240 puntos, que es el total de puntos que se obtuvieron en las calificaciones de los alumnos, la suma de las 3 calificaciones. Entonces esto nos daría 210 pesos por cada punto. 210 por cada punto obtenido. Entonces, esta es la base de prorrateo, ¿sí? Es la forma en que nosotros decidimos distribuir esta bolsa de dinero entre los 3 alumnos, pero que sea equitativo.
O sea que aquel que obtuvo mayor calificación, pues es justo que reciba una mayor participación monetaria. Entonces es lo que hacemos. Multiplicamos, en el caso de Luis, 70 por 210. Entonces él recibiría 14,700 pesos. Juan, pues multiplicamos los 80 puntos por 210. Entonces él recibiría 16,800 pesos. Y Pedro, multiplicamos 90 por la base de prorrateo. Entonces él recibiría 18,900 pesos. Entonces así quedaría la distribución. Luis 14,700, Juan 16,800 y Pedro 18,900. La suma de estos tres pues nos da el total de la bolsa, 50,400 pesos. Entonces aquí observamos pues que Pedro, que obtuvo mayor calificación, pues recibió una mayor cantidad de dinero. Mientras Luis, que fue el que sacó una calificación más baja de los tres, pues recibió la menor cantidad. Bueno, de eso se trata, pues igual ocurre en el caso de una empresa. Aquellos gastos en los que incurrió la empresa, que son gastos generales, como los que hemos mencionado, ¿no? Los seguros, la renta, los impuestos sobre la propiedad, que le llamamos nosotros prediales, los gastos de depreciación, y en fin, otros gastos indirectos como pudiera ser la electricidad, el consumo de agua. De ese gasto total, pues tenemos que distribuirlo, pero de una manera que sea equitativa. Bueno, el ejemplo que vamos a resolver viene de este otro libro que también les di en la bibliografía, que se llama Costos Industriales sin Contabilidad, del autor Jaime Díaz Santana, editorial Pearson. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a comenzar en esta clase y ya lo terminamos en la siguiente clase. El ejemplo, lo que es el encabezado, pues se los envié a su correo. Entonces tengan a la mano ahí pues el ejemplo, vienen los datos, y ya con esos datos pues vamos a hacer aquí en el pizarrón la solución. Entonces dice el ejemplo: la empresa Epson fabrica y vende un solo tipo de artículo. En el mes de febrero produjo 5,000 artículos, los cuales vendió a razón de 250 pesos cada uno. Este sería el precio de venta, ¿no? 250 pesos cada uno de los 5,000 artículos que se produjeron. Para efecto de ejemplificar el problema, asumiremos que no hay inventario de producción en proceso ni de producto terminado, y que todo lo que se produjo en el mes se vendió. Los gastos propios de cada departamento en el mes mencionado fueron los siguientes. Entonces vienen ahí tres tablas donde se nos dan los gastos que se incurrieron durante ese mes, ¿no? En este ejemplo vamos a centrarnos en cómo se hace la distribución o el prorrateo. Por lo tanto, para enfocarnos solamente en ese procedimiento de cómo distribuir los gastos indirectos de fabricación, vamos a simplificar suponiendo que no hay inventario de producción en proceso y suponer que todo lo que se produjo en ese mes, el total se vendió. Entonces, en la primera tabla vienen ahí los gastos que se incurrieron en los departamentos de ventas, administración y producción. Por ejemplo, el departamento de ventas en ese periodo se incurrió en un gasto total de 250,000 pesos. En administración, 50,000. En el departamento de producción, recuerden que producción se divide en 4 cuentas, que sería materia prima directa, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación y los inventarios de productos en proceso. Pero como estamos suponiendo en el problema que no hay inventario de productos en proceso, entonces en este caso
el costo total de producción sería solamente pues la materia prima directa, la mano de obra directa y los GIF. Bueno, ahí vienen los gastos que se incurrieron en cada uno de estos tres rubros. Los gastos compartidos fueron, y entonces vienen en la siguiente tabla, los gastos que se hicieron en electricidad. Dice electricidad, 30,000 pesos. Gasto que se prorrateará con base en los kilowatts instalados en cada departamento y que son. Entonces en esa tabla nos indica que en el departamento de ventas se consumieron 100 kilowatts, en administración 50 kilowatts y en producción 350 kilowatts. En total hubo un consumo de 500 kilowatts, que multiplicado por la tarifa que cobra la empresa que suministra la electricidad, vamos a decir aquí en México la CFE, pues el gasto total fueron 30,000 pesos. De tal manera que esos 30,000 pesos los vamos a distribuir pues conforme al consumo que tuvo cada uno de los departamentos en electricidad, medido en kilowatts hora. Luego dice el seguro del edificio, 12,000 pesos. Gasto que se prorrateará con base en el área ocupada por cada departamento de acuerdo con la siguiente distribución. Entonces viene el departamento de ventas, administración y producción, el área en metros cuadrados. Por lo tanto, el seguro del edificio, que es un seguro que se paga por todas las instalaciones, ese seguro lo vamos a distribuir o prorratear en base al área que ocupa pues cada uno de estos departamentos. Bueno, eso se nos da como dato, ¿no? Luego, por último, la renta del edificio, 50,000 pesos. Gasto que se prorrateará con base en el área ocupada por cada departamento. Bueno, también, al igual que el seguro, en el caso del pago de la renta del edificio, que en ese periodo fue de 50,000 pesos, se va a prorratear o distribuir también en base al área ocupada por cada departamento. Entonces se pide, inciso A, efectúa el prorrateo de los gastos correspondientes. Bueno, vamos a hacer primero en esta clase el inciso A. Vamos a utilizar el base de prorrateo que nos da el problema, pues para determinar los gastos que se incurrieron en cada uno de los departamentos. Le llamaremos nosotros pues el prorrateo primario, toda vez pues que no tenemos departamentos de servicios, solamente está el departamento de producción, que está apoyado por los departamentos de ventas y administración. Entonces vamos primero con el prorrateo del gasto de electricidad. Entonces vamos a obtener el factor de prorrateo. Le voy a abreviar así, ¿no? F. Entonces el gasto de electricidad fue de 30,000 pesos. Es el dato que nos da el problema. 30,000 pesos. Y lo vamos a dividir entre el total del consumo que ocurrió en ese periodo. 500 kilowatts. Y esto nos da un factor de prorrateo de 60 pesos por kilowatt consumido. Entonces ahí está asignado el factor de prorrateo. El total que se pagó en el gasto de electricidad entre el total de consumo en kilowatts. Ahora lo vamos a hacer por departamento. El departamento y el monto asignado. Primero, el departamento de ventas. Según los datos del problema, ahí en la segunda tabla, el departamento de ventas tuvo un consumo de 100 kilowatts, que lo vamos a multiplicar por el factor de prorrateo, por 60 pesos por kilowatt. Entonces el monto asignado sería 6,000 pesos.
Así como el ejemplo que hizo ahorita de la bolsa de dinero que se iba a repartir entre los estudiantes. En este caso, pues la base era la calificación, es decir, el total de puntos que se habían obtenido en las 3 calificaciones. Bueno, aquí pues es el total de kilowatts que se consumieron por los 3 departamentos. Lo mismo hacemos con el departamento de administración, que según el dato del problema, el departamento de administración consumió 50 kilowatts, multiplicado por la base de prorrateo, 60 pesos por kilowatt, sería 3,000 pesos. Y por último, el departamento de producción, que consumió 350 kilowatts. Por la base de prorrateo, esto nos da un total de 21,000 pesos. La suma, obviamente, pues nos debe dar el total que se pagó en la factura de electricidad, 30,000 pesos, ¿no? Este sería pues el total. Bueno, pues como ven, ahí está resuelto de manera muy sencilla. Este sería pues para el departamento de los de 3 departamentos, perdón, en el caso de la electricidad. De manera similar, ahora lo vamos a hacer para el seguro. En el caso del seguro, pues se nos dice que el gasto del seguro fue de 12,000 pesos. El seguro del edificio. Entonces, factor de prorrateo, 12,000 pesos. Y este se va a distribuir en base al área en metros cuadrados. Entonces, en el caso del seguro, pues sumamos los metros cuadrados de los 3 departamentos, que es el dato que nos da el problema ahí en la última tabla. El total de metros cuadrados son 1,000 metros cuadrados. 200 de ventas, 60 metros cuadrados de administración y 740 metros cuadrados de producción. Entonces dividimos 12,000 entre 1,000 y nos daría 12 pesos por metro cuadrado. Ahora hacemos la misma tablita para asignar el monto a cada departamento. El departamento de ventas tiene un área de 200 metros cuadrados. Por el factor de prorrateo, 12 pesos por metro cuadrado. Entonces nos da un monto asignado de 2,400. Administración tiene un área de 60 metros cuadrados que multiplicado por el factor de prorrateo nos da el monto asignado, que sería 720 pesos. Y por último, producción, que tiene un área total de 740 metros cuadrados por el factor de prorrateo. Y esto nos daría 8,880. Entonces hacemos la suma, 2,400 más 720 más 8,880 y nos daría pues el total del gasto del seguro, lo que se pagó pues por el seguro de todo el edificio, que alberga pues estas 3 áreas, ¿no? Ventas, administración y producción. Bueno, aquí en el inciso A, el último que nos falta pues es distribuir la renta del edificio o la renta del local. Se está suponiendo en este caso, en el ejemplo, pues que la empresa no es propietaria del edificio, sino que lo está rentando. Bueno, prorrateo del gasto de la renta.
la renta o el alquiler, ¿no? Bueno, la renta del edificio fue 50,000 pesos. También se va a distribuir en base al área, en metros cuadrados que ocupa pues cada departamento. Entonces dividimos los 50,000 pesos entre el total del área, que eran 1,000 metros cuadrados. Igual, ese viene pues en la tabla número 3 de los datos del problema, el área que ocupa cada departamento en metros cuadrados. En total pues son 1,000 metros cuadrados por los 3 departamentos. Así que dividimos los 50,000 pesos que se pagó de renta y el factor de prorrateo pues sería 50 pesos por metro cuadrado. Bueno, de manera similar, pues entonces multiplicamos los 200 metros cuadrados, que es el área del departamento de ventas, por el factor de prorrateo. 50 pesos por metro cuadrado. Y esto nos da 10,000 pesos. Administración, que tiene un área de 60 metros, por el factor de prorrateo, 50 pesos por metro cuadrado. Entonces serían 3,000 pesos. Y producción, que tiene un área de 740 metros cuadrados, por el factor de prorrateo, 50 pesos por metro cuadrado, nos da un monto asignado de 37,000. Y este pues nos da el total 50,000 pesos, que fue lo que se pagó de seguro. Entonces recuérdenos, estamos, vuelvo a repetir, estamos distribuyendo los gastos generales o gastos indirectos de forma equitativa entre los diferentes departamentos. En este último caso, pues el pago de la renta se pagó por la renta del edificio 50,000 pesos. Por lo tanto, estos 50,000 pesos, 10,000 pesos de gasto, pues le va a corresponder a ventas. 30,000 le va a corresponder a administración y 37,000 le va a corresponder a producción. Le corresponde más a producción, pues porque ocupa una mayor área. Mientras que administración, que tiene el área más pequeña, pues obviamente le va a corresponder un menor gasto del seguro, digo, de la renta del local. Bueno, este sería el inciso A. Efectúe el prorrateo de los gastos correspondientes. Bueno, si hacemos el inciso B, determine el total de gastos del mes por departamento. Inciso B. Determine el total de gastos del mes por departamento. Entonces vamos a hacer la siguiente tabla que muestra en detalle los gastos propios y que podemos identificar en cada departamento. Los montos asignados que encontramos en el inciso A o que calculamos en el inciso A, que son los costos que corresponden al prorrateo. Y luego con eso podemos obtener ya el gasto total, ¿no? Entonces vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a ver aquí primero, en la primera columna, el departamento. Luego los gastos propios de cada departamento. Gastos propios. Luego los 3 gastos que nos da el ejemplo: la electricidad, el seguro y la renta. Y luego el total por departamento. Entonces en la última columna, total por departamento.
Entonces estarían los gastos, estos serían los gastos prorrateados, ¿no? Estos que están aquí. La forma en que distribuimos estos tres gastos generales o gastos indirectos, que fueron la electricidad, el seguro y la renta. Bueno, empezamos con el departamento de ventas. Departamento de ventas. El gasto general fue de 250,000, que es el dato que nos da el problema ahí en la primera tabla. Ventas tuvo un gasto total de 250,000. Ahora, ¿cuál fue el gasto indirecto de la electricidad? Bueno, eso los calculamos en el inciso A. Entonces vean ahí en la tabla que hicimos en el inciso A, en la primera tabla, el prorrateo del gasto de electricidad. En el caso del departamento de ventas, el monto asignado son 6,000 pesos. Del seguro, que sería la segunda tabla del inciso A, el prorrateo del gasto del seguro del edificio, las ventas tuvo un monto asignado de 2,400. Y de la renta, que fue la tercera tabla del inciso A, el prorrateo del gasto de renta, el monto asignado para el departamento de ventas fue 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces están los gastos propios del departamento y estos son los gastos indirectos que le corresponden a ventas de electricidad, seguro y renta. Entonces los sumamos todos ellos, 250,000 más 6,000 más 2,400 más 10,000. El total del departamento sería 268,400. Entonces muy sencillo, nomás no se vayan a revolver. Estos son los gastos propios del departamento, el dato que nos dio el problema. Y luego de los gastos que se incurrieron, que son gastos generales por todo el edificio, que se consumió de electricidad, de lo que se pagó del seguro por todo el edificio, lo que se pagó de la renta por todo el edificio, bueno, lo prorrateamos. Fue lo que hicimos en el inciso A. Entonces al departamento de ventas de electricidad le corresponden 6,000, de seguro 2,400 y de renta 10,000. Más los gastos propios del departamento, pues nos da un total de 268,400. Bueno, de manera similar hacemos para el departamento de administración. Departamento de administración, aquí lo voy a abreviar. Admon, departamento de administración. El gasto propio, pues lo tenemos ahí del dato que nos da el problema en la primera tabla. Los gastos de administración para ese periodo fueron de 50,000 pesos. Ahora, igual, vamos a obtener los gastos prorrateados que calculamos en el inciso A para el departamento de administración. Entonces, en el caso de electricidad, el departamento de administración tuvo un monto asignado de 3,000 pesos. Del seguro del edificio, 720. Y de el gasto de la renta, 3,000 pesos. Lo sumamos, los gastos propios del departamento, más lo que le corresponde al departamento de administración del pago de electricidad, del seguro y de la renta. Entonces recuerden, estos datos los estamos obteniendo pues del inciso A, que fue cuando hicimos el prorrateo. Entonces sumamos estos cuatro valores, estas cuatro columnas, y el total sería 56,720. Bueno, hacemos para producción. Porque voy a separar, este es el de ventas, administración, y aquí tendríamos producción. En el caso de producción, ahí en la primera tabla de los datos del problema,
se separan los gastos de producción pues en materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Recordando que omitimos el inventario de productos en proceso, que para simplificar supusimos que no existe inventario de productos en proceso y que todo lo que se produjo en ese mes, lo que se produjo, todo se vendió. Bueno, entonces tomando los datos que nos da ahí la primera tabla, el problema, los datos del problema, materia prima directa, abreviado así, MPD, mano de obra directa, MOD, y gastos indirectos de fabricación. Materia prima directa, 375,000. Mano de obra directa, 215,000. Y gastos indirectos de fabricación, 65,000. Bueno, ahora vamos a asignarle a producción los gastos que le corresponden de electricidad, de seguro y renta, ¿sí? Aquí en la empresa, en el área de producción, se incurrió en un gasto indirecto de fábrica que ya se identificó. En total fueron 65,000 pesos. Pero aparte de esos 65,000 pesos, hay otros gastos que son los de la electricidad, el seguro y la renta. De tal manera que igual lo tomamos estos datos pues del inciso A. El gasto de electricidad, en el caso de producción, el monto asignado fue 21,000 pesos. Pues al departamento de producción de electricidad le corresponden 21,000 pesos. Del seguro del edificio, que fue la segunda tabla del inciso A, producción 8,880. Y del gasto de renta le corresponde a producción 37,000 pesos. Entonces repito, ¿no? Aparte de estos gastos que incurrió el departamento de producción, así como administración y venta, aparte de estos gastos, pues tenemos que sumarle los gastos generales de electricidad, seguro y renta, porque también pues ellos tuvieron un consumo de esa electricidad, del seguro y de la renta, porque el seguro pues fue de todo el edificio, la renta pues también fue de todo el local, de todo el edificio. Entonces hacemos la suma, entonces aquí sería 375,000. Materia prima directa, mano de obra directa, 215,000. Y ahora de los GIF, pues los gastos indirectos que ocurrieron ahí en el departamento de producción, más estos gastos asignados que corresponden a electricidad, seguro y renta. Entonces el total sería 131,880. Y esto nos daría, bueno, vamos a poner aquí separarlo. Esto nos daría 1,047,000. $1,047,000. En estas columnas, los totales nos darían 955,000. De electricidad, pues nos daría el total 30,000, que fue el gasto total por electricidad. Del seguro, pues 12,000, que fue el gasto total del pago del seguro para ese mes o para ese periodo. Y la renta, que en total fue un gasto de 50,000 pesos durante ese periodo. Entonces ahí está, ¿no? La suma, 1,047,000. Y la suma de acá, pues también nos va a dar igual, 1,047,000. No es coincidencia, pues es obvio, ¿sí? Lo único que hicimos aquí pues fue separar estos gastos, separarlos pues para cada departamento, ¿no? Lo que le correspondía a cada departamento de estos 30,000, lo que le correspondía a ventas eran 6,000, 3,000
y 21,000 a producción. De los 12,000 que se pagaron del seguro, bueno, le corresponden a ventas 2,400, a administración 720 y a producción 8,880. De manera similar, pues del total de la renta, de lo que le corresponde a cada departamento, ventas, administración y producción. Bueno, y por último, pues tendríamos aquí los gastos que nos da el problema de la electricidad, del seguro y de la renta del edificio. Y por último, pues el total. Entonces, según los datos del problema, pues fueron 30,000 lo que se pagó de electricidad, 12,000 que se pagó del seguro y 50,000 lo que se pagó de la renta. En total, pues 1,047,000 pesos. ¿Qué viene a ser? Pues esto que está aquí, ¿no? Aquí lo voy a señalar. Esta cantidad con esta, ¿no? Este sería pues el caso de los gastos totales del mes ya prorrateados. Este es el gasto total del mes que está aquí, ¿no? Lo que se incurrió en ventas, administración, producción y luego más lo que se incurrió en los gastos de pago de electricidad, del seguro y de la renta. Entonces, en total, 1,047,000. Este 1,047,000, que es igual, es el gasto, pero prorrateado. O sea, cómo se lo distribuimos a cada departamento, los gastos de electricidad, seguro y renta. Entonces, estos totales están aquí para ventas, administración y producción. Estos totales ya incluyen los gastos prorrateados de electricidad, seguro y renta, ¿no? Entonces, obviamente, pues estos valores son iguales. Es decir, es lo mismo, solamente que en este caso, pues aquí nosotros los valores están prorrateados, ¿sí? Estos valores están prorrateados. De tal manera que son 250,000, incluyendo los gastos de electricidad, seguro y renta. En total son realmente 268,400. De administración fueron 50,000 los gastos propios internos del departamento, más lo que le corresponde de los gastos de electricidad, seguro y renta. En total, en realidad son 56,720. Lo mismo hacemos pues para producción. Entonces, no es que sean cantidades diferentes, simplemente que una de ellas ya nos muestra cómo están los valores distribuidos, prorrateados. Muy bien, jóvenes, pues gracias por su atención. Vamos a dejar aquí la clase. Ya en la siguiente clase, que ya sería la última de este segundo parcial, haríamos los incisos C, D y E. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta, pueden ponerse en contacto con un servidor. Ya en la próxima clase que terminamos este ejercicio, pues van a poder resolver ya las últimas partes. Bueno, perdón, ya tendrían para resolver la segunda tarea. De esta manera, pues ya tener el material del segundo parcial. Bueno, ahí estoy a sus órdenes y ya nos vemos en la próxima videoclase.